Cordial saludo para todos. Mi nombre es John Jairo Cerda Mosquera. Soy estudiante del programa de Radiología y Imágenes Diagnósticas de la UNAM. Y a continuación voy a dar inicio a la actividad correspondiente a Unidad 3, Fase 5, Elaboración, Interpretación y Aplicabilidad de Protocolos en Resonancia Magnética. Protocolo de examen de resonancia magnética de cráneo simple. Indicaciones médicas. Este es un estudio que está generalmente indicado a pacientes con patología como cefalea, trastorno neurodigestivo, accidente cerebrovascular, un ACV, enfermedades infecciosas, inflamatorias, lesiones tumorales, metastásicas, abscesos, convulsiones, patologías vasculares, entre otras. La preparación del paciente básicamente consiste en que debemos verificar de que el paciente nos presente el consentimiento informado por escrito, debidamente diligenciado y firmado, donde se le autoriza el ingreso al resonador. También el paciente nos debe presentar un consentimiento informado por escrito autorizando la inyección de medio de contraste para los casos que sea necesario. También debemos verificar de que el paciente se haya retirado todo tipo de objeto metálico y verificar la tasa de filtración glomerular. Aquí debemos detenernos un poquito porque nosotros debemos ser, como tecnólogos, debemos de ser garantes y verificar de que el paciente no ingrese ningún tipo de objeto que pueda incidir o que pueda causar algún tipo de accidente al resonador. Debemos estar muy atentos en esa parte. Procedemos con el posicionamiento del paciente. De cuito supino, la cabeza ingresa primero al resonador como lo muestra la imagen y se procede con la instalación de la antena. Aquí miramos lo que son los localizadores de cortes. Miramos tanto para el corte axial, coronal y sagital. También vemos lo que son los planos de corte. Eh, Aquí en el plano axial nos dice que va en dirección caudocraneal. Para el plano coronal nos dice que en dirección anteroposterior paralelo al tronco del encéfalo. Y para el plano sagital en dirección derecha-izquierda paralelo a la línea mesencefálica. También miramos dentro del protocolo, hay que tener en cuenta las imágenes multiplanares, la secuencia para el plano axial, la secuencia para el plano, sí, plano axial T2, plano axial T1 y para, para el plano sagital T1, plano coronal T2, plano axial T2 y flyer, plano axial DWI, y aquí nos presentan algunas observaciones que debemos de tener en cuenta para realizar el estudio, donde se nos dice que en estudios con sospecha de infección de neoplasias que requieran de contraste, no se realiza el T1 sagital en la fase simple, ya que se debe realizar con gadolinio en los tres planos de visualización. Aquí pasamos ya con el tema referente al protocolo de cráneo contrastado, que es muy similar, como les dije anteriormente, al estudio de cráneo sin contraste, al estudio de cráneo simple. Las indicaciones básicamente son las mismas, la preparación del paciente consiste en lo mismo, la posición del paciente, miramos el nivel de corte que es muy similar, al igual que los localizadores y las imágenes multiplanares. Aquí miramos también la secuencia de plano que es idéntica al, al estudio de cráneo sin contraste, de cráneo simple. Lo que sí debemos de tener muy en cuenta aquí es el tema del contraste, que una vez nosotros recibimos al paciente y le vamos a realizar el estudio contrastado, debemos validar de que el paciente venga debidamente canalizado con un tipo de yelco idóneo para tal caso. En este caso, generalmente, si no me equivoco, utilizan el yelco 18 o un yelco número 20. Miramos la secuencia, que es muy similar en los diferentes planos,
y el medio de contraste que más se utiliza es el gadolinio, que es el componente clave en los materiales de contraste más usados, a menudo en los exámenes de resonancia magnética. También debemos indicarle al paciente que antes de inyectarle el medio de contraste, que una vez se le inyecte el medio de contraste, va a sentir en la boca un poco de sabor metálico y va a sentir un poco en el cuerpo, en algunas zonas más calientes que otras, pero que son efectos normales del medio de contraste, y que algunos efectos adversos secundarios del gadolinio pues generalmente son leves e incluyen cefalea, dolor y dolor en la zona de punción, frialdad y náuseas, hasta vómitos, y en algunos casos algún tipo de erupción cutánea. La secuencia que tenemos acá para lo que es el estudio de cráneo en 2D y 3D. Secuencias TOF. Es una secuencia del gradiente eco que utiliza tiempos de eco cortos y depende del flujo sanguíneo. Durante un estudio con la técnica de ARM-TOF, se emiten pulsos de radiofrecuencia para excitar los protones de los tejidos del organismo. Aquí también relacioné algunos aspectos que debemos tener en cuenta para su adquisición. Se deben realizar secuencias bidimensionales en 2D o se pueden realizar secuencias bidimensionales en 2D o tridimensionales. Se selecciona un umbral de velocidad en función del estudio, en función de si el estudio se encuentra dirigido a la valoración de estructuras de estructuras venosas o arteriales. O sea, aquí se nos explica y se nos dice que básicamente la diferencia que existe entre los estudios de TOF de 2D o 3D, que radica en que si el estudio se va a realizar dirigido a una valoración de estructuras venosas o arteriales. Protocolo de TOF 2D y 3D cerebral. Para el estudio del cráneo o cerebro necesitamos una antena específica de cráneo dependiendo de la marca del equipo. Serán de una forma u otra, es decir, en algunos casos solo podemos estudiar el cráneo, pero en otra el estudio también el equipo también nos permite estudiar lo que es la parte del cuello. Aquí miramos los tipos de antena. Las indicaciones clínicas son muy similares a los temas antes tratados: cefalea, trastornos, accidente cerebrovascular, convulsiones, patologías vasculares, entre otras. Se olvida decirle que una vez el paciente ingresa y que lo tenemos ubicado en la camilla del equipo, debemos entregarle lo que son los audífonos y esta pera que vemos acá. Esta pera le sirve al paciente para obturarla en caso de que él sienta de que no puede continuar realizando el estudio, que no puede tolerar el estudio, bien sea por X o Y motivo. Básicamente un dispositivo de seguridad que nos sirve para suspender el estudio inmediatamente una vez generada la alarma. La preparación del paciente es muy similar: consentimiento informado por escrito y debidamente diligenciado, donde se le permite el ingreso al resonador, y el consentimiento informado por escrito, autorizado y firmado, donde autoriza la inyección del medio de contraste. Ningún tipo el paciente no va a ingresar ningún tipo de elemento metálico, y verificar la tasa de filtración glomerular. Posición del paciente: el paciente de cúbito supino con los brazos a lo largo del cuerpo. Lo pondremos por debajo de la rodilla una almohadilla para su comodidad. Además es muy importante que la cabeza del paciente esté muy bien centrada. Con esto evitamos que se generen artefactos y que puedan interrumpir con la buena calidad y adquisición del estudio. Como dijimos anteriormente, el paciente debe estar de cúbito supino. Aquí miramos la línea del centraje,
que es orbitomeatal, es decir, la línea que une la órbita con el meato acústico externo. Aquí miramos en estas imágenes la manera correcta de colocar al paciente con la cabeza bien colocada dentro de la antena. Para ello nos basamos en la figura 7, que es la imagen, la forma correcta de ubicar al paciente. Porque aquí en la figura 8 nos muestran una forma incorrecta que nos dificultaría hasta para cerrar la antena porque el paciente está mal posicionado. Si miramos en la imagen 8 cerebral, la manera correcta de colocar al paciente, esto puede ser debido a la manera incorrecta de colocar al paciente, esto puede ser debido a muchas causas. Quizás el paciente tiene el cuello un poco más largo que los demás y un cuello más largo o corto y no podemos colocar la cabeza bien. Las secuencias anatómicas nivel de corte para el plano, tanto para el plano axial, para el plano coronal y para el plano sagital. El protocolo normalmente, las secuencias para cada protocolo varían, esto según el médico que solicita el estudio, pero el centraje y las referencias anatómicas por lo general siempre son las mismas. Normalmente esta secuencia en un eco de gradiente porque es una secuencia rápida y en cuestión de 30 de 30 segundos podemos obtener imágenes axiales, 3 imágenes coronales y 3 imágenes sagitales para comenzar con nuestro estudio, dependiendo de la marca de nuestro equipo. A partir de aquí comenzamos a planificar. Si nos piden una secuencia sagital, para eso nos basamos en esta imagen. Celebrar ya sea T1 o T2 flare, lo que tengo que hacer, que tener en cuenta es que si hay que utilizar imagen axial coronal de la secuencia localizadora y que uno de los cortes centrales pase por la mitad del cerebro, dividiéndolo en dos mitades, derecha e izquierda. Aquí miramos las imágenes. También se nos pide que dependiendo nuestro campo magnético, podemos ajustar o forzar un poco más los datos, pero aproximadamente no dejar nuestro bocel, pero aproximadamente con dejar nuestro bocel a 1 por 1 por un milímetro, con 72 cortes es más que suficiente para estudiar todo el cerebro. Esta secuencia es muy útil y una vez que hemos terminado el contraste, que hemos administrado el contraste intravenoso, ya que con una sola secuencia es posible reconstruir los otros datos, los otros dos planos. Ya para finalizar, nos piden realizar cortes coronales del cerebro. Necesitamos como referencia la imagen sagital axial que hemos obtenido en la imagen sagital y necesito como referencia el acueducto de Silvio, que es la parte posterior de la protuberancia. Al igual el strat de corte que en esa dirección, que coincide con la línea perpendicular que une la CBA y la CBP. Aquí miramos la secuencia de corte, los localizadores. Y eso sería todo y no me queda más que agradecerle ya por tiempo. La verdad me gustaría pues haber explicado con más calma, pero por tiempo la aplicación no me lo permite. La verdad son temas muy interesantes y no me queda más que agradecerle por hacer parte de mi proceso de formación. Muchas gracias.